Vamos ahora a San Andrés Cholula, en donde, pues, obviamente autoridades han logrado la aprehensión de José Luis N., señalado por intentar privar de la vida a su pareja sentimental. En horas recientes, la Fiscalía General del Estado de Puebla capturó y obtuvo la vinculación a proceso de José Luis N., de 21 años, quien presuntamente intentó privar de la vida a su pareja sentimental. El 24 de septiembre, el imputado disparó contra la víctima de 21 años durante una discusión al interior de su domicilio en San Francisco Acatepec, municipio de San Andrés Cholula. Debido al impacto, fue necesario el traslado de la joven a un hospital para recibir atención médica. Mientras tanto, José Luis N. se dio a la fuga. Al investigar los hechos, la Fiscalía solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra José Luis N., por lo que elementos de la Agencia Estatal de Investigación lo ubicaron y cumplieron el mandamiento judicial el 27 de septiembre en el antiguo camino a Coayantla, perteneciente a San Andrés Cholula. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres presentó durante audiencia elementos de prueba por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Finalmente, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Luis, a quien impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta el cierre de la investigación complementaria. El próximo sábado podría ser vinculado a proceso el presidente municipal reelecto de Quecholac. El presidente municipal de Quecholac, Alejandro Martínez Fuentes, detenido el pasado lunes por agentes de la Fiscalía General del Estado, permanecerá en prisión preventiva justificada y su situación jurídica se resolverá el fin de semana, toda vez que solicitó duplicidad del término. El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que el próximo sábado podría ser vinculado a proceso por los delitos que se le imputan y mientras se define el futuro del alcalde reelecto, se garantizará la gobernabilidad en este municipio. No se ha resuelto la situación jurídica del detenido, primero tendrá que resolverse. Esto será el sábado, según estoy enterado, porque pidió la duplicidad del término. Entonces será hasta el sábado cuando se resuelva su situación jurídica. Si queda vinculado a proceso y está sujeto a una prisión preventiva justificada. Cabe destacar que durante la manifestación de habitantes de Quecholac en Casaguayo este martes, la Fiscalía General del Estado aprehendió a Yolanda M., quien es investigada por robo agravado y resistencia de particulares, con las agravantes de haberse cometido contra funcionarios públicos y en pandilla. En este contexto, el mandatario estatal hizo un llamado a los pobladores de Quecholac para que rechacen la delincuencia y lamentó que estas personas protejan a presuntos delincuentes por miedo, amenazas o por necesidad. Liberen a su municipio, por favor. Simplemente no se metan en problemas. Simplemente vivan en paz. Vivan en paz. Trabajen como son, gente trabajadora, todos. Allá en Quecholac, en Palmarito. Sigan siendo trabajadores. No se metan en paz. Rechacen la delincuencia. Nos vamos ahora a Ciudad Cerdán, en donde justamente una riña en el penal terminó con el traslado de 3 reos al Cerezo de Tepeji de Rodríguez. Esto lo confirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta en la habitual videoconferencia de este miércoles. El gobernador refirió que esta situación quedó resuelta casi de forma inmediata con la presencia del subsecretario de Reclusorios. Cabe destacar que esta riña se originó entre grupos que aparentemente se disputan el control del pago de cuotas, por lo que los 3 agresores iniciales han sido reubicados. Oiga, y fíjese, ahora resulta que los delincuentes arman un retén para asaltar a las personas que están circulando sobre la autopista Puebla-Orizaba. Si usted viaja constantemente a Veracruz, esto le interesa. Estas imágenes fueron captadas a la altura del kilómetro 225 de la autopista Orizaba-Puebla. Se muestra el momento preciso en que el conductor de un vehículo se percata de que sujetos montan un presunto retén e incluso se observa una camioneta detenida a la altura del puente y un hombre en la carpeta asfáltica. Inmediatamente detiene la marcha, se echa en reversa para evitar la acción delincuencial y es cuando 2 sujetos más salen armados de entre la vegetación sin que lograran concretar el asalto. Párate.
Este tipo de bloqueos cada vez son más constantes, por lo que es importante que los reporte en caso de que observe sospechosos en su regreso a Puebla. Germán Campos, Noticieros Televisa. De acuerdo al INEGI, crece el índice delincuencial en Puebla. El INEGI publicó recientemente datos donde señala que en promedio cada poblano ha sido víctima de algún tipo de fraude y delito, donde en promedio pierde 6,200 pesos. A diario se presentan cada vez más robos y asaltos. Los comercios establecidos son blanco de la delincuencia, por lo que prácticamente la mayoría de los establecimientos cuenta con un sistema de alarma y monitoreo mediante cámaras de vigilancia. En negocios como una comercializadora de vidrio y aluminio ubicada en la 25 Poniente, es importante garantizar la seguridad de sus clientes, personal y mercancía, por lo que desde hace años han optado por reforzar su sistema de vigilancia. Nos protegemos, bueno, nosotros tenemos cámaras y alarma, es lo que nos estamos protegiendo ahorita. Sí, se ha mejorado la seguridad porque pues gracias a Dios no nos han asaltado ni nada. Ah, sí, claro, sí, porque pues así los clientes vienen con seguridad a comprar, ¿no? Y pues más que nada pues les damos esa seguridad para que ellos vengan y compren con nosotros. Otros negocios como una comercializadora de artículos de uso doméstico reportan que las cámaras han ahuyentado a los amantes de lo ajeno. Sí, las monitoreamos. Tenemos aparte otra sucursal en donde las monitorean también. Oye, ¿es muy caro dotarse de equipos de seguridad, consideras, o es necesario? Es necesario. ¿Por qué consideras que sea necesario? Para la seguridad del local y de nosotros mismos. En promedio, un sistema de seguridad completo cuesta 50,000 pesos, mientras que hay cámaras IP cuyo precio es menor al oscilar entre los 5,000 y 10,000 pesos. Comerciantes ven positivo utilizar estos sistemas, ya que muchas veces ayudan a identificar a los maleantes y a la postre proceder penalmente. Oiga, y hablando también de la delincuencia, fíjese que de manera desafortunada, pues los poblanos están siendo víctimas de fraudes, de extorsiones y también deudas impagables. Esto ante la falta de ingresos económicos por los efectos que ha dejado la pandemia de COVID-19. La Red Mexicana de Franquicias advirtió la problemática que se está generando por la aparición de pseudoempresas de préstamos en efectivo que se publicitan en redes sociales y que se aprovechan de personas que buscan dinero extra de manera momentánea. Pero tenga cuidado, pues los intereses van del 50 al 100%. Otras de estas financieras solo roban los datos personales y algunas más le autorizan el crédito sin darle el efectivo, pero sí le cobran, digamos que los gastos de operación, y a pesar de esto, pues buscan a las personas para cobrarles. En algunas de las ocasiones, si bien les va, sí les entregan lo que es un préstamo. Esto obviamente a tu cuenta bancaria. Tienes que poner tu clave interbancaria, a qué banco perteneces y a nombre de quién está la tarjeta o la clave o la cuenta. Te llega lo que es el depósito. Obviamente este tipo de depósitos traen un interés exageradamente altísimo, de más a veces del 50% de lo que te están prestando. Pero también a través de las redes sociales, incluso WhatsApp, pues se gestan algunos fraudes, así que hay que ser muy cautelosos. Tenga cuidado y ponga mucha atención. Un correo electrónico que se hace pasar como comunicación oficial de WhatsApp roba datos bancarios de los usuarios, alertó la firma de ciberseguridad ESET. El email hace creer que se trata de una comunicación oficial de WhatsApp que invita a descargar una copia de seguridad de las conversaciones y el historial de llamadas en la aplicación de mensajería. En el correo, el mensaje incluye un archivo adjunto nombrado open-document-513069.html. Se trata de un archivo HTML que contiene una URL, es decir, una dirección acortada. Al darle clic, redirecciona a un sitio desde el cual se descarga un archivo zip. Ese archivo comprimido contiene un instalador que descarga el troyano bancario Grandoreiro. Si el usuario ejecuta el archivo descargado, probablemente el equipo haya sido infectado. El objetivo de este troyano es robar credenciales bancarias mediante ventanas emergentes falsas que hacen creer a la víctima que se trata del sitio oficial del banco. Además, al igual que otros troyanos bancarios latinoamericanos, cuenta con funcionalidades de backdoor que le permiten al atacante realizar otras acciones maliciosas en el equipo comprometido, como registrar las pulsaciones de teclado, simular acciones de mouse y teclado, cerrar sesión de la víctima,
bloquear el acceso a ciertos sitios o incluso reiniciar el equipo. Así que no se confíe y evite que lo engañen. Otra cosa que no se detiene es el robo de autopartes. De verdad que los delincuentes solamente necesitan segundos para poder perjudicar su unidad. El reloj marcaba las 6:01 de este miércoles 29 de septiembre, cuando 3 sujetos sospechosos se acercaron a una camioneta estacionada en la esquina de la calle Enrique Rebsamen y Educadores de la colonia Satélite en la ciudad de Puebla. Las cámaras de seguridad pusieron en evidencia la forma de operar de estos zampones que, vestidos con sudaderas y cubrebocas, trataban de evitar ser identificados por el ente. Y es que en pocos minutos lograron abrir la unidad, empujarla unas calles adelante y comenzar con las maniobras para arrancarla y llevársela. Ante la dificultad para cometer su ilícito, un cuarto cómplice arriba de un automóvil blanco llega al lugar, pero les es imposible, por eso deciden abrir el cofre y llevarse solamente la batería. Más de 10 minutos insistieron en robarse la camioneta, sin que nada ni nadie los detuviera. Este es el reporte 4.1. Tenía su selva de la alegría. En Tepango de López, durante un recorrido de seguridad, agentes de la Policía Estatal detuvieron a un hombre en posesión de 4 kilogramos de aparente marihuana. Fue en la calle 1 Norte de la Junta Auxiliar de San Luis Temalacayuca, cuando los elementos ubicaron a una persona que cargaba un rollo de hierba, quien al detectar la presencia de los uniformados trató de escapar. Al hacer una revisión, los agentes confirmaron que era marihuana y tenía un peso de 4 kilogramos. El hombre, identificado como José Félix, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Inmediaciones del barrio de La Luz en la capital poblana, agentes de la Policía Estatal detuvieron a Francisco Javier A. y Evelyn Yamilet B., alias La Flaca, quienes presuntamente forman parte de la estructura criminal de Julio César N., apodado Julio Mix. Los hoy asegurados estaban en posesión de 77 bolsas plásticas con cocaína y 11 envoltorios con marihuana, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Los detenidos presuntamente operaban desde un anexo para personas con adicciones, del cual Julio César fue padrino, y desde ahí Francisco Javier y Evelyn realizaban venta de sustancias ilícitas. Impresionante tromba acompañada de tormenta eléctrica azotó la zona centro y norte de la capital poblana. La copiosa precipitación y los taponamientos en los ductos de drenaje ocasionaron severas anegaciones en vialidades como la Diagonal Defensores de la República, la Prolongación Reforma, el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, Forjadores de Puebla y Boulevard Atlixco, entre otras, así como subidas súbitas de agua en zonas como el barrio de Santiago, la colonia Joaquín Colombres, Bosques de San Sebastián y Amalucan, entre algunos otros puntos, por lo que las autoridades se mantuvieron alertas para atender las llamadas de auxilio a raíz de esta lluvia. Las anegaciones ocasionaron afectaciones en vehículos que quedaron varados tras resultar agraviados por la intensa lluvia. Ejemplo de ello son los autos que se quedaron sin funcionar en la Diagonal Defensores de la República y la 4 Poniente, donde la corriente que se formó afectó a los motores de las unidades que estaban circulando por esas calles y se quedaron detenidas sin poder encender nuevamente el motor. Los conductores solicitaron ayuda para poder retirar sus vehículos de ese lugar lo más pronto posible, ya que las horas de la noche avanzaban y las calles comenzaban a quedar solitarias. Este mismo cuadro se pudo ver en diversos puntos de la capital poblana. Además, en varios sitios se registraron casas inundadas. Debido al violento correr del agua por las calles, se metió a las viviendas, causando daños al interior de las mismas. Autoridades de protección civil y bomberos acudieron a varias de estas casas para ayudar a sacar el agua, pero en otros casos fueron los propios vecinos los que realizaron esta labor ante el exceso de trabajo que tenían las corporaciones de auxilio. La caída de un rayo ocasionó el desplome de ramas en un árbol de la colonia Valle Dorado. Durante la tormenta eléctrica que se presentó la noche de este miércoles en la capital poblana, una fuerte descarga de electricidad atmosférica cayó en un árbol del camellón central, ubicado en la avenida 15 de Mayo, entre la 35 y la 37 Norte. Este rayo ocasionó que las ramas se desprendieran y cayeran sobre un automóvil, el cual resultó dañado. Elementos de tránsito municipal acudieron al tener conocimiento de este hecho y cerraron la vialidad para permitir a los trabajadores al servicio del municipio realizar el retiro de varias ramas
que resultaron afectadas por esta tormenta eléctrica y aquellas que pudieran caer en fechas subsecuentes. Tras los trabajos de poda, estas ramas fueron retiradas de la vialidad, lo que permitió la libre circulación de los vehículos por esa calle. Otro árbol que se desplomó a consecuencia de la lluvia y las ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora se presentó en un parque ubicado en el fraccionamiento Las Hadas. Durante la fuerte precipitación, el árbol de varios metros de altura ubicado en la esquina de la privada Argentina y la privada Uruguay se vino abajo, causando cuantiosos destrozos y afectaciones a los vecinos del lugar. Y es que las líneas de conducción eléctrica se reventaron, un poste de telefonía se rompió, decenas de cables de televisión y transmisión de datos se rompieron y la reja que circundaba el parque quedó prensada en el suelo, además que el tronco y las ramas obstruyeron el paso. Fue necesaria la llegada de trabajadores del Ayuntamiento de Puebla para segmentarlo y retirarlo del lugar. Asimismo, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad acudieron para reparar las instalaciones eléctricas, ya que decenas de casas se quedaron a obscuras. Los vecinos esperan que sea este jueves cuando se hagan las reparaciones en el resto de la infraestructura urbana. Una persona lesionada, aunque no de gravedad, además de daños materiales, resultaron de un percance vehicular que se presentó en la 14 Sur y el circuito Juan Pablo II. Es en esa esquina donde un automóvil tipo sedán y la unidad de transporte público número 41 de la ruta 33 colisionaron entre sí. El impacto vehicular causó daños materiales en ambas unidades. Sin embargo, el automotor que resultó más afectado fue el particular color gris, al que le quedó destrozada una de las puertas traseras. En tanto, el microbús presentaba afectaciones en la defensa delantera. Paramédicos acudieron para atender al conductor del compacto, quien debido al choque lateral resultó con lesiones. Personal de tránsito municipal acudió para realizar el respectivo peritaje del incidente y determinar cuál de ambos operadores no respetó la luz roja del semáforo y fue responsable del choque, para que realice el pago de la reparación de los daños. Un aparatoso choque entre una camioneta tipo pick-up y un automóvil tipo hatchback se presentó en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 25 Oriente. El automóvil blanco circulaba sobre la 25 y cuando atravesaba el bulevar fue impactado por la camioneta. Esta colisión ocasionó que el compacto rotara completamente y quedara destrozado a mitad de la cinta de circulación. En tanto, la camioneta resultó proyectada y terminó estrellándose contra la base de un semáforo, derribando al menos 2 volardos metálicos. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a tener conocimiento del percance y dieron la debida atención a uno de los conductores, el cual resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital. Trabajadores de tránsito municipal realizaron el respectivo peritaje para determinar el monto económico de las afectaciones ocasionadas y dar inicio a los trámites legales y administrativos para que el responsable cubra la reparación de los daños. De manera desafortunada falleció ayer una señora de la tercera edad arrollada por transporte público. Una vez más en Puebla se registró un accidente fatal por causa del transporte público. Esta vez, la víctima fue una mujer de la tercera edad, quien solo salió de su casa por los instrumentos para reparar su licuadora, pero al intentar pasar la calle Jesús Reyes Heroles, esquina con Chopo, en la colonia González Ortega, fue arrollada por la unidad 22 de la ruta Boulevard CU. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 13 horas en la ciudad de Puebla, cuando aparentemente el conductor avanzó y sin percatarse la atropelló. Detuvo la marcha del vehículo y se dio cuenta que una mujer estaba bajo los neumáticos traseros. Lamentablemente, la víctima murió al instante y el conductor fue asegurado por los policías municipales. Fue el personal del Servicio Médico Forense quien realizó el levantamiento de cadáver, que fue trasladado en calidad de desconocido para las diligencias correspondientes. Ustedes nos han reportado a través de la línea que tenemos, el 22 29 30 84 37, pues el mal estado de algunas partes de la Angelópolis. Ahora vamos a echarle un ojo a las ciclovías. Vean cómo están. Asfalto en mal estado, charcos, tierra, lodo y daños en grapas. Así lucen las ciclovías en la capital de Puebla.
carentes de mantenimiento y que ponen en riesgo la integridad de los ciclistas que por ahí transitan. A la fecha lucen muy descuidadas y sin pavimento pintado. Se deterioran rápido debido a la baja calidad del material que se utilizó para realizar la obra, por lo que es necesario saber si hubo desvío de recursos. Las ciclovías de la ciudad de Puebla son de las peores calificadas por organismos internacionales y se notan muchos desperfectos. Por ejemplo, en la ciclovía de Esteban de Antuñano, la cual tuvo una calificación de 48 puntos de 100 en materia de infraestructura, dentro del ranking de Ciclociudades de México 2020, que presentó el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo. Puebla Capital cuenta con 35 kilómetros de ciclovías. De acuerdo con el Consejo Ciclista Poblano, incrementó el número de ciclistas a 200%. Sin embargo, hay sectores que se resisten a que incrementen espacios para ciclistas, tal como ocurre en la colonia Jardines de San Manuel, donde vecinos exigen la reubicación. El instituto destaca que Puebla cuenta con una baja planeación urbana. Esto se refleja ya que en los últimos 4 años no se han realizado inversiones para mejorar las ciclovías. Y vamos a Calpulalpan, en Tlaxcala, donde fue exhibido justamente un elemento de la Guardia Nacional por un presunto acto de corrupción. Un elemento de la Guardia Nacional División de Carreteras fue exhibido en un presunto acto de corrupción y agresión física contra el conductor de un tráiler y su esposa en Calpulalpan, Tlaxcala. Los hechos ocurrieron en una pensión conocida como El Negro. Córralo porque hasta se subió al camarote. Se subió al tráiler. Que lo borre. Se subió al tráiler. En la grabación que se ha hecho viral, la esposa del trailero recrimina al oficial que su esposo le dio 800 pesos para que lo dejara en paz, a pesar de que no cometió ninguna infracción. El uniformado sube al tráiler para quitarle el teléfono. Luego de que la fémina le recrimina su actuación, el oficial la golpea. No se lo voy a quitar. Ahí. Mira, y vean cómo me quiere golpear. Y vean cómo me quiere golpear el señor. En ese momento el trailero lo toma del cuello para defender a su cónyuge. A continuación llega el dueño de la pensión para separar al elemento del trailero. La situación pareciera calmarse, pero el chofer furioso busca revancha y propina un golpe al uniformado, quien inicia una pelea a puños. ¡Puta madre! Miren, hasta es un incorrupto. Vean lo que es un incorrupto. Córralo porque hasta se subió al camarote. Se subió al tráiler. El elemento sigue pidiéndole a la mujer que borre el video. Tras el enfrentamiento, finalmente el presunto extorsionador sube a su patrulla y se retira del lugar. Se sabe que el elemento de la Guardia Nacional le solicitó cuota al trailero para seguir circulando por Calpulalpan. El presunto extorsionador viajaba en la patrulla 18945. Al respecto, la Guardia Nacional informó vía Twitter que no permitirá bajo ninguna circunstancia abusos o uso excesivo de la fuerza por parte del personal, ni conductas alejadas al marco de la ley y a sus valores y principios. Por lo anterior, puso a disposición el número 088 para denunciar cualquier caso similar. Y en Tlaxcala también el índice de delincuencia aumenta. Aquí vea usted cómo se encuentra. 2.481 millones de pesos es lo que costó la inseguridad y la comisión de delitos en Tlaxcala durante 2020. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2021. Los delitos que más elevan el costo son los robos en sus diferentes modalidades. El 51.9% corresponde a pérdidas económicas, 43.6% a gastos por medidas preventivas y 4.5% a erogaciones a consecuencia de daños a la salud a las víctimas. Cabe señalar que la tasa de víctimas por cada 100.000 habitantes fue de 27.859 hombres y 21.550 mujeres. Además, de los 258.026 delitos estimados, la víctima estuvo presente en 49.5% y de este último dato, en 12.3% de los casos hubo algún tipo de agresión. El gobierno de Tlaxcala entregó apoyos a artesanos. Siempre hemos hablado de lo importante que es apoyar justamente a las personas que viven de este oficio y sobre todo no regatearles. Cuando compremos no hay que regatear, hay que valorar el esfuerzo que ellos realizan.
Con el objetivo de impulsar las artesanías de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros reinauguró la Casa de Artesanías del Estado y entregó apoyos económicos en los municipios de Zacatelco, Ixtenco, San Pablo del Monte, Tizatlán, Santana Cheutempan, Contla, Españita, Tlaxco y Calpulalpan, entre otros. La mandataria precisó que la ayuda va de 4,000 a 5,000 pesos, los cuales serán entregados cada mes hasta diciembre, y subrayó que la distribución será con las normas de salud de acuerdo al semáforo epidemiológico. Saúl Pérez Carro, director de la Casa de Artesanías de Tlaxcala, agradeció el impulso a la producción artesanal y recordó que este sector ha sido marginado en administraciones pasadas y no se le daba la atención debida. Nos vamos con Cristóbal Lobato. Cristóbal, estás en la colonia Valle Dorado. ¿Qué ha sucedido ahí? Efectivamente, Gilberto, muy buen día a todo el auditorio. Nos encontramos en la colonia Villa Dorado precisamente porque ayer la fuerte lluvia que cayó en la capital poblana, sobre todo en la parte norte y nororiente de la ciudad, provocó diferentes afectaciones. Una de ellas, la caída de árboles en diferentes zonas, y en uno de esos puntos fue precisamente en la avenida 15 de Mayo, entre 35 y 37 Norte. Aún permanecen ramas en esta zona, sobre todo en el camellón, pero también hay hojas tiradas en el pavimento. Por eso le pedimos a los automovilistas que si van a utilizar esta vía lo hagan con mucha precaución, porque se puede ser resbaloso. La caída de estos troncos se derivó después de que un rayo cayó precisamente en uno de estos árboles, que además de obviamente provocar la caída de estos troncos, rompió algunos cables de luz. Por eso algunos comercios, algunas casas se quedaron sin energía eléctrica, y fue hasta que elementos de protección civil tuvieron que venir para poder cortar las ramas que habían quedado a media vialidad y retirarlas como se pudo abrir la vialidad, y posteriormente también llamar a la Comisión Federal de Electricidad para que se volviera a restablecer el servicio. Así como tú lo puedes ver en las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Hernández, es como luce esta vialidad, la avenida 15 de Mayo entre 35 y 37 Norte. Gilberto. Muchas gracias, Cristóbal. Nos vemos y escuchamos más adelante. Gracias por tu reporte. Bueno, vamos ahora con información importante. Fíjense que, evidentemente, ante el cambio de gobierno municipal hay una duda, y es que no se sabe si habrá finanzas suficientes para poder sufragar los gastos de los primeros 75 días del nuevo gobierno. A unos días de que concluya el proceso de transición, no hay certeza de lo que dejará la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, en temas de presupuesto, seguridad y obra pública. Tras sostener 7 reuniones con el equipo de transición y 23 más con los enlaces, se desconoce la suficiencia financiera para cubrir gastos irreductibles y sostener el ejercicio de los primeros 75 días de gobierno de Eduardo Rivera. El equipo del próximo alcalde también está a la espera de saber si las juntas auxiliares y organismos públicos descentralizados tendrán disponibilidad de presupuesto para operación de 75 días. Hemos encontrado áreas que requieren atención inmediata y en donde aún falta certeza de información en 3 rubros importantes. Uno de ellos, el más trascendental, el tema presupuestal, el tema de obra pública y el tema de seguridad pública. Respecto a obra pública, Matías Rivero detalló que recibirán más de 30 obras en proceso que dejará el actual gobierno, por lo que se tienen que revisar contratos de bacheo, análisis y validaciones de expedientes de obras en general y trabajos que tienen que ver con agua potable. Sobre la seguridad pública, el coordinador del equipo de Eduardo Rivera expuso que están a la espera de información por parte del actual titular del área, Lourdes Rosales. Será a partir del 10 de octubre cuando se dé formalmente el proceso de entrega-recepción, momento en el que la administración de Claudia Rivera deberá dar cuentas claras y puntuales de cada una de las dependencias. Y de ahí, la comisión de regidores entonces deberá de recibir todo el cúmulo de legajos que se recibieron para empezar a diseñar y a construir el acta formal de entrega-recepción que, insisto, yo le calcularía, si es que todo sale bien, que se podría estar aprobando por el Cabildo Municipal hacia noviembre o principios de diciembre. Finalmente, adelantó que todas y cada una de las observaciones que se obtengan serán del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado. Claro que esa acta y claro que esas observaciones se harán del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado, es el procedimiento normal, ¿de acuerdo? Y de ahí empezará un procedimiento en su caso, subrayo, de las observaciones detectadas
en varias áreas. Mucho se ha hablado justamente sobre el litio, y es que con el respaldo de 60 senadores de la Cámara Alta se va a impulsar la iniciativa de ley en materia de litio y materiales estratégicos. El grupo parlamentario de Morena dijo estar listo para apoyar esta iniciativa presidencial que prevé regular y supervisar la explotación de estos minerales. Al frente de esta iniciativa, el senador poblano Alejandro Armenta Mier remarcó que la propuesta permitirá garantizar la soberanía energética del país en la transición de las energías fósiles hacia las limpias, y que con la nacionalización del litio se permitirían las concesiones a la iniciativa privada, pero con base en lineamientos en beneficio de México. Agregó que durante el trabajo coordinado con las secretarías mencionadas se también analizó la evolución de los minerales estratégicos que tienen que ver con la conductividad eléctrica, incluidos el grafito, el cobalto, el cobre, el aluminio y el níquel, en la transición para las energías renovables. 8 reuniones técnicas donde ha evolucionado la iniciativa que presentamos el 10 de noviembre del 2020 y que está respaldada por 60 senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena, algunos senadores del PT y del Partido Verde Ecologista. Evidentemente los poblanos sabemos que nos encontramos en medio de volcanes, y con toda esta controversia que se generó con el Citlaltépetl, bueno, pues la verdad es que no nada más el Pico de Orizaba es compartido, hay otras muchas montañas y volcanes que son compartidas con Puebla. En horas recientes, el volcán más alto de México, el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, causó furor en las redes sociales y fue motivo de cientos de memes, porque en una interpretación poco precisa del registro de nombres geográficos continentales, insulares y de las formas de relieve submarino con fines estadísticos y geográficos del INEGI, los mexicanos, pero principalmente los poblanos, nos adjudicamos una montaña que siempre ha sido de Puebla y Veracruz. Sin embargo, el Monte de la Estrella, cuya altura es de 5.610 metros sobre el nivel del mar, no es la única elevación que la entidad poblana comparte con otros estados. También tenemos a nuestro volcán Popocatépetl o Don Goyo, como lo conocen en las comunidades situadas en las faldas de este coloso de 5.400 metros de altura sobre el nivel del mar, que comparte territorio con Morelos y el Estado de México. Mención aparte merecen las dos grandes montañas que también custodian el Valle Poblano. La primera de ellas, Iztaccíhuatl o la Mujer Dormida, que, con sus 5.215 metros de altura sobre el nivel del mar, es el tercer volcán más alto de México, y también está ubicada entre los estados de Puebla, México y Morelos. La otra es la Malintzí o Malinche, situada entre Puebla y Tlaxcala, cuyo nombre proviene de la joven que, según la historia de México, acompañó a Hernán Cortés a lo largo de la conquista del Imperio Azteca, pero que hoy es reconocida como el quinto volcán más alto de México, con 4.420 metros sobre el nivel del mar, y que también forma parte del eje neovolcánico. Así que el Pico de Orizaba no es la única elevación que comparte territorio con Puebla, un estado donde sin duda nos sentimos orgullosos porque estamos vigilados, nada más y nada menos que por los volcanes más importantes de México. Comenzamos con el reporte COVID para este día. Fíjense lo que sucedió justamente en el hospital del ISSSTE de Puebla. A una persona le entregaron un cuerpo y resulta ser que no era el de su madre. Indudablemente, la muerte de una madre es un momento que marca la vida de las familias mexicanas. Despedirse dignamente de sus restos es lo mínimo que podría esperarse. Es lo deseable. Pero cuando un error o negligencia te arrancan hasta la oportunidad de darle el último adiós, es imperdonable. Es el caso de Gerardo Ortega, quien vive un doble duelo y ahora exige caiga todo el peso de la ley contra los responsables de este hecho que se registró en el hospital ISSSTE en Puebla, cuando se percataron que el cuerpo que iba a ser trasladado para los servicios de asistencia final era el de un varón y no el de su madre. Llevé a la funeraria y le dije a los muchachos, tengo a veces dudas de estos servicios, digo, chécame bien que sea mi mamá, es morenita y así. Ellos vieron y dicen, no, pero es hombre. Esta historia comenzó la tarde del 28 de septiembre,
cuando Gerardo Ortega fue notificado del deceso de su mamá. Sin embargo, por carecer de la protección sanitaria que las medidas del coronavirus exigen, no pudo ingresar a reconocer el cadáver. No obstante, fue el personal de la funeraria el que se percató del error y de inmediato dio aviso al familiar, pero este fue solo el inicio. Hasta que llegó el director, platiqué con él y el director estaba muy enojado porque había sido una negligencia del doctor. Pero le digo, ¿cómo es posible que me dan un cadáver que no es de mi mamá y no quisieran que lo fuera yo a reconocer? El doctor nunca me dijo, si tienes equipo para reconocer a tu mamá, lo reconoces. Si no, ya sí se va, ya está todo marcado, dice, y es tu mamá. Después de varias horas de incertidumbre, de discusión y búsqueda de su familiar, detectaron que el cuerpo había sido trasladado a una funeraria. Lamentablemente, fue demasiado tarde. Se presume, porque nada más habían 2 difuntos, que ese era el cadáver de mi mamá. Fue como el doctor me dice, no, es que el cadáver de tu mamá, y es este. Y le digo, mire, me lo voy a llevar porque más o menos coincide, pero yo no llevo la certeza de que sea mi mamá. Y yo no di la autorización para que manipulara a mi mamá. Este descuido irreparable por parte del personal médico, de los empleados de la funeraria y hasta la persona que autorizó iniciar con la asistencia final sin reconocer a su familiar, podría implicar prisión de 5 a 8 años o de 500 a 1,000 días de multa, es decir, desde 44,810 pesos hasta 89,620 pesos, de acuerdo con el artículo 280 bis del Código Penal Federal. Entonces yo quiero que se haga justicia y que las personas que tengan que pagar las consecuencias pues la paguen, porque aparte de que nosotros ahora sí perdemos un ser humano, un familiar, y todavía tenemos que andar mendigando, peleándonos a dónde quedó el cuerpo de nuestro familiar. Yo pienso que eso es bien injusto. A más de 24 horas de esta pérdida de Gerardo Ortega, ya tiene la urna con las cenizas, pero sin la certeza de que sean las de su madre. No sabemos dónde está el cuerpo de nuestra madre y todavía que la manipulen a su antojo ellos. O sea, no nos preguntan si en verdad nos queríamos cremarla o cómo queríamos que tuviera su final, ¿no? Entonces, esa es mi molestia de que, ¿por qué cremaron a mi madre? Ahorita ya, ¿qué puedo hacer? Ya está cremada. Pero sí quiero que se haga justicia porque yo no pedí que se cremara a mi madre. No era su voluntad. No era mi voluntad, ni ella tenía ese deseo de que se cremara. Y bueno, mucho hemos platicado sobre lo vulnerable que ahora son los menores de edad, precisamente ante COVID-19. Tan solo en Puebla han fallecido 75. El coronavirus no da tregua con los menores de edad. En lo que va de la pandemia en el estado de Puebla, 75 niños y niñas de 0 a 17 años fallecieron por este virus. De ellos, el 90% tenía alguna comorbilidad, entre las que destacan obesidad, asma y trastornos cardíacos. El 90% de todos los menores de 17 años tienen comorbilidades, son obesidad, defectos congénitos, obesidad, ya lo comenté, trastornos cardíacos y enfermedades que requieren de inmunosupresión como asmas, problemas respiratorios, etcétera. Y debido a la preocupación de padres de familia por la vulnerabilidad en la que se encuentran sus hijos, hasta el momento la Secretaría de Salud ha recibido 127 demandas de amparo para que los menores sean vacunados contra el COVID-19. Del total de estos casos, ninguno presenta comorbilidades. Los 127 no tienen comorbilidades. Sí estamos indagando. Previamente a que se les pueda aplicar la vacuna, se les hace un estudio médico y firman una carta responsiva. El reporte epidemiológico COVID indica que en las últimas horas hubo un ligero incremento de contagios al sumar 254 y 31 defunciones. En 81 municipios se tienen contabilizados 1,378 casos activos y en los hospitales del sector salud se encuentran 751 personas, de las cuales 113 están en terapia intensiva.
De esta forma, se tiene un acumulado de 117.123 casos positivos, así como 15.113 decesos. Y también, de manera evidente, ahora con el regreso a clases, pues también se han presentado contagios en escuelas. En el Centro de Salud de Servicios Ampliados de la Libertad, donde se detectan casos de COVID en menores de edad, se tiene un índice de positividad del 33% en estudiantes y personal por la educación. Es decir, que 3 de cada 10 pruebas resultan positivas a coronavirus. Tenemos hasta el momento 261 pruebas realizadas, 87 han salido positivas y 174 negativas, lo que nos da un 33% de índice de positividad. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dio a conocer que a un mes del inicio del ciclo escolar 2021-2022, en este centro de salud se han realizado 261 pruebas, de las cuales 87 han sido positivas y 174 negativas. De acuerdo con el último reporte del monitoreo COVID en escuelas poblanas, se registraron 51 casos sospechosos, 22 en alumnos y 29 en personal educativo. Del total, solo 6 se infectaron, 4 estudiantes y 2 profesores. Fueron 22 aprendientes o alumnos y 29 personal por la educación de las y los poblanos, y fueron 6 positivos. 4 aprendientes y 2 por el personal por la educación. A los padres de familia que decidieron llevar a sus hijos a la escuela en el modelo híbrido, se les recomienda cumplir con las medidas sanitarias y ante cualquier síntoma, buscar atención médica. Bueno, del 30 de septiembre al primer día del mes de octubre se llevará a cabo una jornada de vacunación COVID en 16 municipios del estado de Puebla. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que se aplicará la segunda dosis del biológico AstraZeneca, esto a población de 30 años y más, así como a personas de entre 40 y 49 años. En estos municipios se habilitarán 23 centros de vacunación, por lo que se pide a la ciudadanía que esté atenta a la logística para que la campaña sea rápida y sin contratiempos. Voy a mencionar algunos de los municipios. Está Chautzingo, está Domingo Arenas, Huaquechula, Tochimilco, Guance Bonilla, San Matías, Tlalancaleca, entre otros. Sí, me da muchísimo gusto recibir en el estudio de las noticias de la mañana a Claudia Rivera, presidenta municipal de Puebla. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente, con el auditorio, compartir parte de lo que es rendición de cuentas de estos 3 años que ha sido el encargo que me ha conferido la ciudadanía. 3 años ya que pues están prácticamente a punto de terminar. ¿Cuál es tu sentimiento ya al final? ¿Satisfecha? Me siento muy inspirada, he de decirlo. Sí, por supuesto, sabíamos que era un reto importante. En 2018 llega un proceso de la gran transformación a esto que se le ha denominado la 4ª transformación más importante de la vida pública de nuestro país y de nuestro municipio. Llegan altas expectativas, llegan retos y llevan circunstancias que no estaban ponderadas. Nos tocaron 5 gobernadores en los primeros 7 meses de la administración, 1 año de pandemia. Algunos me preguntaban, oiga, pero ¿era entonces más fácil o más difícil? Bueno, fueron las circunstancias en las que nos tocó y en medio de todo eso había que salir adelante, había que hacer la estrategia y básicamente esa estrategia que es el proyecto de nación a nivel municipal también se centró en esos 3 ejes, el combatir la corrupción, en hacer acciones de bienestar, es decir, cuando combates la corrupción, la lógica es que te permite distribuir de manera más equitativa los recursos, te alcanza para más y ese recurso destinarlo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, en acciones de justicia social, porque la justicia trae como resultado la construcción de la paz. Y ahí es donde se entrelaza el tercer eje que tiene que ver con la construcción de la paz, con las acciones en materia de seguridad. Y creo que en esos 3 rubros el municipio de Puebla logró dar unos pasos importantes. Hemos dejado las bases, los cimientos en estos 3 años como el gran principio de esa transformación. ¿Tu mayor satisfacción, Claudia, en estos 3 años? Bueno, yo creo que de entrada tener ahora sí datos duros, evidencia de que combatir la corrupción ha permitido que el municipio de Puebla haya quedado libre de deuda pública. Esa deuda donde muchas poblanas y poblanos que seguro ahorita nos están viendo recordarán, algunas nacieron en una ciudad endeudada, con una deuda pública.
Eso limita la toma de decisiones, la distribución para atender algunas necesidades de la población, etcétera. Este es el primer año que se acaba esa deuda pública para las y los poblanos, que da paso al fortalecimiento de las finanzas, y yo creo que como esto ninguna administración anterior lo había logrado, es uno de los grandes logros, porque demostramos que combatiendo la corrupción, es una fórmula que dice el presidente, combatir la corrupción, no adquirir deuda pública, distribuir equitativamente los recursos y haber acabado las condonaciones de impuestos bajo la lógica de si cada uno pone su granito de arena, es más fácil sacar adelante al país, ¿no? Entonces, quitar esos privilegios ha permitido que en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria que ha traído una recesión económica, se haya logrado hacer un finiquito, el término de esa deuda pública, se hayan logrado fortalecer las finanzas y hoy llevemos el récord en inversión de obra pública, principalmente en las juntas auxiliares, en la zona periférica, donde están la mayor parte de las unidades habitacionales más grandes que tiene el municipio y que muchas de ellas llevaban entre 20 y 30 años sin ser atendidas, es decir, abatir parte de la brecha de desigualdad, de todo un pendiente que teníamos. Recursos así, por ponerlo de alguna manera, ahora nos permitió acabar la deuda e irle reduciendo. Todavía falta mucho que seguir trabajando, eso es innegable, indudable, pero se avanzó de manera sustancial en aquellas zonas donde no se había invertido. Pues 3 años, la verdad que se han pasado muy rápido, evidentemente lo platicabas, el desarrollo de la pandemia pues también impidió que se pudieran efectuar muchas cosas como se hubieran planeado en un principio, pero agradezco mucho tu visita. Claudia, gracias por el desempeño que se realizó en estos 3 años y pues mucho éxito. No, muchas gracias, y al auditorio, a los que nos ven, a ti también, Gil, invitarles a que consulten el tablero de obra pública, que es este tablero, está desde 2019. Por este tablero, el municipio de Puebla tiene el primer lugar en transparencia, es decir, una herramienta en el combate a la corrupción, y hoy la ciudadanía puede observar en qué parte del municipio, y ahí ven que todo el municipio está sombreado, se ha invertido, cuánto se ha invertido, cuánto empleo ha generado, todo sin pedir un peso prestado. Y de igual manera, en la estrategia de seguridad, hoy tenemos la policía mejor pagada y de las mejores evaluadas a nivel nacional sin pedir un peso prestado. Funciona y hay que seguir avanzando y trabajando entre todas y entre todos. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Bueno, y hablando justamente de renovación, de componer algunas de las partes importantes de la Angelópolis, el Zócalo sin duda es muy visitado y, como sabemos, estuvo cerrado durante algún tiempo precisamente porque se le estaba brindando mantenimiento. Así quedó. Poblanos y turistas nuevamente pueden disfrutar del Zócalo de la ciudad de Puebla después de la intervención que requirió la inversión de 10 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. No obstante, quedaron algunos detalles por reparar, como los contactos de energía eléctrica que tienen expuestos los cables o algunos están rotos. El sistema eléctrico, que tiene averías sobre las losas y otros fuera de lugar. Además, algunos que gustan de las plantas de ornato ya han intentado llevarse ejemplares. A unas horas de la reapertura del Zócalo de la ciudad de Puebla y tras el retiro de los barandales, nos hemos percatado que algunas plantas ya fueron objeto de vandalismo. Sin la herrería instalada en el perímetro de las áreas verdes, cualquiera puede invadirlas, incluidas las mascotas. En la plazuela, todavía se realizan trabajos y se observa a personal ultimando detalles. Aunque los poblanos ya pueden disfrutar y transitar nuevamente sobre la plancha de El Zócalo, aún no pueden admirar la fuente de San Miguel debido a que aún se encuentra en reparación. Mientras tanto, poblanos y turistas regresan a este sitio que es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Vamos ahora con información de Fuerza Migrante. Han presentado lo que será el calendario de actividades que tendrán en 2022. Con el objetivo de fortalecer los vínculos de la comunidad migrante y sus lugares de origen para seguir impulsando el bienestar de sus familias, la plataforma Fuerza Migrante presentó su Agenda 2022. La plataforma se reunió con autoridades municipales de la Mixteca poblana para hacer el vínculo con organizaciones y sumen liderazgos mediante programas que beneficien a las familias de migrantes que viven en México y en Estados Unidos. Fuerza Migrante viene trabajando ya hace varios años en cómo nosotros podemos ser proactivos, cómo nosotros podemos ir y buscar los objetivos que necesitamos.
Entonces, la única opción es unirse, invertir en tecnología, lo hemos hecho para que nos podamos comunicar. En este caso es con los presidentes municipales de Puebla, apoyarlos en todo lo que ellos puedan tener. Por ejemplo, los documentos para la posible reforma migratoria se están peligrosamente atrasando. En caso de que se dé, pues la gente está muy nerviosa y necesitan. Entonces van a dar salidas a problemas como eso. Estamos muy interesados en hacer exportaciones de los productos agroalimentarios. El 2021 ha sido importante para fortalecer la representación de los mexicanos en el exterior. Luego de años de buscar inclusión, Fuerza Migrante resaltó que por primera vez en la historia del país, el Congreso de la Unión cuenta con 11 diputados federales que representan a los migrantes. El Congreso cuenta con 11 diputados federales que representan a los migrantes, 11 diputados federales que representan a los mexicanos que vivimos en el exterior, que es una lucha de décadas y creemos que ese es un gran logro. A pesar de la pandemia, la comunidad migrante salió avante y conservó sus fuentes de empleo al ser considerada como trabajadores esenciales en labores del campo y alimentación. Los migrantes también tuvimos problemas para mantener las fuentes de trabajo y la verdad es que pues fue todo lo contrario, ¿no? Se rompió récord anual el año pasado, se siguen rompiendo récords mensualmente con el envío de remesas, específicamente por el tema de la necesidad de las familias aquí. Es necesario mandar más dinero para poder fortalecer la economía de la familia, porque bueno, la situación del país está en recuperación, pero bueno, lo tenemos que hacer de manera solidaria. Por la pandemia, han fallecido 300,000 mexicanos. Las remesas en 2020 alcanzaron los 40,000 millones de dólares y la estimación es que al término del 2021 se superen los 43,000 millones de dólares. Oiga, y vámonos a Tehuacán, en donde pues iniciaron una campaña de turismo incluyente. ¿Esto qué abarca? Bueno, son tours precisamente para personas sordomudas y también invidentes. A partir de noviembre próximo, operadores turísticos de Tehuacán, Puebla, iniciarán tours para personas invidentes y sordomudas. Estamos trabajando y empezamos a partir de la segunda quincena de noviembre a ofertar tours guiados para personas invidentes, para personas que no pueden, que son sordomudas. En esta ocasión se apuesta a la inclusión de grupos pequeños de personas que no han tenido la oportunidad de conocer todas las maravillas naturales que existen. Por ello buscarán incluir a este sector. Y vamos a tener una serie de recorridos que vamos a ofertar a personas que tienen una discapacidad con la única intención de poder, obviamente, hacer honor al Día Mundial del Turismo y hacer honor al turismo de México. Agregó que tienen muchas esperanzas en que el nuevo gobierno municipal apoye al turismo para que se pueda trabajar en la visita y difusión de los lugares importantes que tiene Tehuacán y más conocidos a nivel mundial que local. Yo podría decirte sin problema que no en balde tenemos el título de cuna del maíz, no en balde tenemos el título de primer centro hidromineral de América y no en balde tenemos este reconocimiento que compartimos con Oaxaca como patrimonio mixto de la humanidad. Señaló que las nuevas autoridades no deberán limitarse, como se ha hecho hasta ahora, en solo promocionar hoteles y restaurantes de la ciudad, sino dar a conocer toda la riqueza natural y lugares arquitectónicos que cuentan con una gran historia y que son dignos de visitarse. Vamos justamente con Cristóbal Lobato. Cristóbal, ¿tienes información? Estás en Bugambilias. ¿Qué sucedió ahí? Efectivamente, Gilberto, ¿qué tal? Muy buen día. Te comento que estamos en la calle Nardos, a mi espalda, la clínica número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y es que la madrugada precisamente de este jueves, pues sujetos armados ingresaron precisamente a esta clínica para asaltarla. De acuerdo a las versiones extraoficiales, se señala que bueno, pues los sujetos ingresaron, se dirigieron prácticamente a la zona de farmacias, ahí bueno, pues se llevaron todo lo que pudieron en
medicamento, pero también en algunos equipos de cómputo, y también, bueno, pues golpearon al vigilante de esta zona. Estos reportes, bueno, pues son extraoficiales. Lo que mencionan precisamente los directivos de esta clínica es que no se forzaron las chapas, por eso se les hace muy sospechoso, porque prácticamente quienes ingresaron a esta clínica de la Unidad Medicina Familiar número 13, pues lo hicieron con complacencia, si lo podemos llamar así, de, bueno, pues prácticamente de quienes estaban a cargo. Por eso ya se está dando a conocer la noticia y obviamente la denuncia correspondiente ante las autoridades, quienes ya van a comenzar con las investigaciones. Hasta el momento, comentarte, Gilberto, que no están dando atención a los pacientes, se están mandando a otras unidades de medicina familiar, por lo que pues está en espera del arribo de la Fiscalía General del Estado para que comiencen las investigaciones aquí en la unidad de medicina familiar número 13 en la calle Nardos de Bugambilias. Gilberto. Gracias Cristóbal por tu reporte, nos vemos y escuchamos más adelante. 8 de la mañana con 31 minutos, 8:31, es momento de irnos con la tercera sección del clima. Ya es jueves, mi queridísima Claudette, se avecina el fin de semana, así que adelante con tu reporte. ¡Yay! Ya es jueves, qué emoción, efectivamente, y qué rápido se pasaron las horas. Ya estamos en la tercera y última sección y pues por supuesto ya les tengo más información del clima. Vamos a recordar nuestra imagen satelital. Ojo porque las lluvias van a continuar sobre la República Mexicana debido a canales de baja presión, a sistemas frontales, y es que ahora ya estará entrando el sistema frontal número 2 de la temporada, principalmente extendiéndose a lo largo de la frontera norte. Estará generando también, junto con un canal de baja presión ubicado sobre la mesa del norte y la mesa central, pues estas precipitaciones que nos han estado acompañando a lo largo del mes de septiembre. Obviamente que estarán también acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ojo porque también todavía podrían continuar las inundaciones, así que hay que estar al pendiente de pues todas estas lluvias que van a estar presentándose, y también dejar de contaminar, ya que debido a eso las alcantarillas se tapan y por eso se provocan también gran parte de las inundaciones. Otro canal de baja presión ubicado sobre la zona sureste de la República Mexicana interactuará con la onda tropical, con una nueva onda que estará entrando sobre toda esa zona y estará también generando precipitaciones, también con descargas eléctricas y posible que de granizo, y dejará un ambiente de caluroso, muy caluroso en la zona norte, noreste y noroeste del país, dejando temperaturas que podrán estar entre los 35 y 40 grados centígrados aproximadamente. Ya va mejorándose, como dirían en Monterrey, un poquito más la temperatura, ya no va a ser tanto calor debido a este sistema frontal. Pero tenemos más información de Puebla. Ahorita continuamos con los mismos 12 grados centígrados de cuando empezamos, con un cielo totalmente nublado. La máxima hoy a las 3 de la tarde será de 21 grados centígrados, la mínima a las 9 de la noche de 16 con probabilidad de lluvia. Tenemos también toda la información de nuestros estados vecinos, y hoy Pachuca estará teniendo una temperatura mínima de 10 grados centígrados con su máxima de 20 y un cielo totalmente nublado. Ojo porque Toluca, además de tener un ambiente fresco, estará teniendo también precipitaciones con mínimas de 8 y máximas de 18. Valle Bravo de 14 a 22. Tulancingo con más precipitaciones, Tlaxcala mínima de 10 y máxima de 21 grados centígrados. Para Ciudad de México también van a continuar las lluvias con mínimas de 12 a 22. Cuernavaca de 16 a 25 y un cielo totalmente nublado. En el Golfo de México estará predominando el cielo totalmente nublado, es decir, con mucha nubosidad. Para Tuxpan y Veracruz, mínimas de 24 a 25 grados centígrados y máximas de 31 a 32. Mientras que para Jalapa, una mínima de 17 y la máxima que se estará registrando a los 23 y 24 grados centígrados aproximadamente. Y justamente hablando de las lluvias, pues estas van a continuar, van a seguir haciéndose presentes todavía, ya que, como les comentaba, los canales de baja presión junto con la entrada de una nueva onda tropical estarán dejando una inestabilidad en la atmósfera. Por lo mismo de las lluvias y sobre todo la contaminación, obviamente al tirar basura a las alcantarillas pues se van a encontrar tapadas, por lo que no permite el acceso del agua como debe de ser y están generando muchas inundaciones. Además, el desbordamiento de los ríos y presas también están a la orden del día por tanta lluvia que se ha presentado en el mes de septiembre. Ahora, en inundaciones fue el caso de Ecatepec en el Estado de México, donde las fuertes precipitaciones inundaron gran parte de las calles.
Afortunadamente se descarta que haya algún lesionado por este fenómeno. Por eso yo les recomiendo que hay que evitar contaminar menos la República Mexicana, pues para evitar que se llenen las alcantarillas de basura y también evitar menos inundaciones en toda la República Mexicana. Gil, hasta aquí llega mi tercera y última sección del clima. Ya saben que es un gusto poder cerrar con ustedes este día. Mañana viernes con mucha más información para iniciar también y cerrar el fin de semana. Recordándoles que en redes sociales me van a poder encontrar como @ClaudetteAbdala. Nosotros continuamos con más y que tengan un excelente jueves. Fíjese que ya está todo listo para la consulta juvenil e infantil que organiza el Instituto Nacional Electoral. Aquí todos los detalles. Ya viene la consulta infantil. El cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos son los temas en los que niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años podrán participar en casi 1000 casillas en la 9ª Consulta Infantil y Juvenil 2021 que organiza el Instituto Nacional Electoral. Se trata de un ejercicio que permite la participación y la libre expresión de la infancia sobre los tópicos que les atañen directamente en su vida cotidiana. Con 990 casillas instaladas, 60 casillas escolares en cada uno de los 15 distritos del INE en Puebla y 6 casillas itinerantes en cada distrito que permitirán alcanzar población en situación de vulnerabilidad o en condiciones que no favorecen su participación, esta edición se llevará a cabo en modalidad mixta, presencial y virtual, privilegiando la participación virtual como medida de prevención sanitaria. Los niños que deseen participar tendrán acceso a las boletas durante todo el mes de noviembre por medio de cualquier dispositivo con conexión a Internet. Además, se instalarán casillas en espacios escolares e itinerantes en todo el país en 5 días de noviembre, 16, 17, 18, 19 y 22. Los resultados de este ejercicio servirán como insumo para detonar acciones impulsadas por el Estado mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Y fíjense, la Secretaría de Educación Pública ha publicado una beca que está realizada exclusivamente con fondos del gobierno estatal. Aquí tiene usted todos los detalles. Para que sigan estudiando. Con el objetivo de incrementar los niveles de cobertura, calidad y permanencia escolar, la Secretaría de Educación publicó la convocatoria Beca Manutención del Gobierno del Estado de Puebla 2021, conformada únicamente con recursos estatales. Este beneficio está dirigido a estudiantes inscritos en programas de estudios con nivel técnico superior universitario y de licenciatura en escuelas públicas, mismos que deberán cubrir los siguientes requisitos. Ser alumno regular, es decir, no tener ningún adeudo ni tampoco en materias, ser mexicano, y que en su hogar tengan un ingreso mensual menor o igual a 4 salarios mínimos. El apoyo consiste en un pago único por el monto de 3,216 pesos que cubrirá el periodo comprendido de septiembre a diciembre de este año. Y será el Comité Técnico Estatal del Fideicomiso del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior, Manutención Puebla, la instancia responsable del proceso de asignación de recursos. Los interesados pueden consultar las bases de la convocatoria en cep.puebla.gov.mx. El trámite de la beca es gratuito y los aspirantes deberán realizarlo de manera digital. En caso de tener dudas, los interesados podrán comunicarse a la Coordinación Estatal de Manutención Puebla al teléfono 2223-03-4600, extensión 2379 de lunes a viernes, en un horario de 10 de la mañana a 14 horas o al correo manutención2019@cep.gov.mx. La Secretaría de Educación Pública publicará la lista de estudiantes que resultaron beneficiados a partir del 25 de octubre del 2021 en su página web.